Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro día de estudio bíblico. Hoy comenzamos esta serie de temas bajo el título La Iglesia ante una crisis global. Y quiero que hagamos una oración para comenzar nuestra lección del día de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que nos das, por este tiempo que nos permites apartar para considerar el estudio de tu palabra. Pedimos a tu Espíritu Santo que toque nuestra mente y nuestro corazón y que podamos, Señor, con atención escuchar lo que tú hoy quieres enseñarnos, lo que hoy quieres hablar a cada uno de nuestro corazón. Permite, Señor, que con el paso de las semanas, a través del estudio de estos temas, Señor, podamos ser bendecidos, Señor, y animados, Señor, a seguir confiando, aún en medio de las crisis, Señor, que de manera personal o como iglesia nos toca enfrentar en este último tiempo. Pedimos a tu Espíritu Santo que sea trayendo el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, la primera lección de esta serie de estudios lleva como título El sufrimiento del justo. Job, capítulo 30, versículo 26, dice la palabra: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Si los creyentes tienen a un Dios de amor, entonces, ¿por qué sufren? Es una pregunta que muchos se hacen, pero a la vez no siempre es posible de responder. Podemos ver que hay creyentes que pierden todos sus bienes, que pierden la salud o incluso a los seres que aman. Y un ejemplo de ello lo encontramos en la Biblia, a Job, quien dice la escritura que lo perdió todo. Y este libro del Antiguo Testamento expresa el devenir de alguien que no sabe lo que sucede y que está confundido. Este hombre ignora lo que está sucediendo en el cielo, ignora de que Dios ha mencionado su nombre como prueba, como testimonio de que existen hombres rectos y temerosos de Dios en el mundo. Así que hoy aprenderemos que puede haber sufrimiento a pesar de ser un hijo de Dios, a pesar de ser un hombre recto, como lo era Job. Jesús habló en Mateo capítulo 5, versículo 11, acerca de aquellos hombres que en ocasiones son objeto de burla o de difamación. Y nos enseña que los hombres buenos sufren. Jesús, siendo un hombre realmente bueno, también sufrió. Entonces es inevitable vivir sin sufrimiento. Job capítulo 5 versículo 7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Quiere decir que el dolor le da forma al hombre. El dolor educa al hombre, lo hace madurar. Quizá muchos de nosotros no queremos sufrir o padecer alguna situación difícil o atravesar un tiempo de enfermedad o de pérdida, y mucho menos nos gusta ver sufrir o padecer a los nuestros. Pero si reflexionamos un poquito en esto, nos damos cuenta de que si nosotros como padres
priváramos a nuestros hijos de pasar por algún sufrimiento o alguna situación difícil, ellos no desarrollarían su carácter y carecerían de la capacidad de afrontar y superar las adversidades que se presenten en las diferentes etapas de su vida. Entonces nos damos cuenta de que el dolor es parte de la vida. Es inevitable vivir sin sufrimiento. Y muchos hijos de Dios sufren por la naturaleza de la vida. Lot, aunque no era un hombre perfecto, amaba a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que él se dolía de ver el pecado de las personas que vivían en Sodoma. Job también sufría viendo la maldad que había a su alrededor. Job 5:3 dice: yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Quiere decir que para alguien que ama al Señor, que es recto, como Job, ver el pecado de las personas le causa sufrimiento. Pero al mismo tiempo, si puede ver la maldad que lo hace sufrir, entonces también tiene la capacidad para poderse condoler y ser bálsamo para aquellas personas que también sufren. Muchos hijos de Dios sufren porque el diablo los ataca. En la conversación, en el diálogo que ocurre en el cielo, en la época de Job, como lo podemos ver en primer capítulo, en los primeros capítulos de este libro, nos damos cuenta de que Jehová Dios está en lo que podríamos llamar una junta, una reunión, en donde Satanás se presenta para entrevistarse con el Creador. Y en esa conversación, Dios menciona a Job. ¿Por qué lo hizo? Dios sabía que Job iba a sufrir. ¿Por qué entonces mencionarlo? Pues bueno, porque Dios conocía muy bien a Job y sabía que él era un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás, lleno de envidia y de odio, le pide permiso a Dios para tocarlo. Así que la Biblia nos enseña que muchos hijos de Dios sufren porque el diablo los ataca, pero sin la autorización de Dios, el diablo no puede tocarlos. Sin esa autorización de Dios, hubiera sido imposible que Satanás le hiciera daño a Job. Sin la autorización de Dios es imposible que el enemigo pueda hacerle daño a un hijo de Dios. El diablo, entonces, produce dolor a los que aman a Dios, pero siempre bajo el permiso del Todopoderoso y solo en la medida en que Él lo permite, no más. Pedro mismo lo experimentó cuando Jesús conversa con él y le advierte en el Lucas capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así que muchos hijos de Dios sufren porque el diablo los ataca, pero siempre y cuando sea dentro de la voluntad, dentro de la soberanía y del permiso de nuestro Dios.
también puede haber sufrimiento a pesar de ser un creyente. Aunque Job dice en la Biblia que era un hombre perfecto, eso no significa que no tenía defectos. Seguramente que los tenía como cualquiera de nosotros. Pero él había determinado en su corazón servir y adorar solamente a Dios. Entonces la Biblia nos enseña, a través del ejemplo de Job, que el sufrimiento no distingue la edad. A veces pensamos que la edad es símbolo de madurez o de sabiduría, pero no siempre es así. Hay personas en la congregación que quizás no son mayores de edad, pero que manifiestan gran madurez. Y en ocasiones tenemos este concepto de los pastores y creemos que por la posición que tienen o la madurez que poseen, ellos no experimentan ningún tipo de sufrimiento. Y no nos damos cuenta como iglesia de que en realidad el pastor también sufre. Así que cuando usted y yo veamos a alguien que está padeciendo, que está sufriendo, que está atravesando un proceso difícil, seamos empáticos y tratemos con amor a esa persona, porque ninguno de nosotros estamos exentos de padecer o de tener algún sufrimiento. Así que nosotros podríamos ser los próximos en experimentar el dolor. El sufrimiento puede llegar a los maduros en la fe. Los líderes, los pastores, los miembros que ya tienen mucho tiempo en la congregación, también tienen crisis, también se enferman, también experimentan dolor, también sufren la pérdida de personas que aman, también de pronto están expuestos a carecer de recursos. Incluso hay algunos que caen en un dolor de tal magnitud que ese dolor o que ese sufrimiento los hace irreconocibles a los demás. Como a Job, que sus amigos, cuando lo vieron, se quedaron atónitos, asombrados. Job capítulo 2, versículo 12 dice: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Cuando Elifaz, Bildad y Zofar llegaron a donde estaba Job y vieron la condición en la que él estaba, no lo reconocieron, no podían creer que era ese hombre que incluso dice la Biblia que aconsejaba, que enseñaba a otros. No podían creer que ahora fuera él mismo quien estuviera experimentando la pérdida de los hijos, la pérdida de los bienes materiales, incluso la pérdida de la salud. Porque ellos lo recordaban como un hombre rico, un hombre próspero, un hombre rodeado de tantas bendiciones, y ahora lo veían avejentado y dice la Biblia lleno de llagas. Así que la vida de Job nos enseña que no importa qué tan maduros seamos, qué tan maduros seamos en la fe, cuánto tiempo tengamos de conocer al Señor, el sufrimiento, hermano, puede llegar si Dios lo permite. Pero es de esperarse, hermano. La Biblia enseña que la prueba es de la talla de aquel que puede sobrellevarla. Quien ama a Dios, en algún momento sufrirá, en algún momento padecerá, pero será en la medida en la que el soberano Dios
lo permita. Así que solo Job podía ser capaz de soportar el dolor del que fue víctima. Solo él podía sobrellevar el dolor de perder a los hijos y de perderlo todo en un solo momento. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que toda lucha tiene una medida humana. Es decir, que cada prueba está diseñada al calibre de cada uno de nosotros para que al final podamos soportar. Así que puede haber sufrimiento a pesar de que creamos y amemos a nuestro Dios. Y por último, puede haber sufrimiento a pesar de amar a Dios. Muchos hombres de la Biblia que amaron a Dios también sufrieron, como cualquiera de nosotros que también amamos al Señor. Elías, Jeremías, Job, David, Salomón, muchos hombres y mujeres de la Biblia, Ana, sufrieron, padecieron, fueron afligidos, aun y cuando amaban a Dios. Asaf, en el Salmo 73, confiesa que él veía a los malos prosperar y llegó a tener envidia de cómo ellos prosperaban. Incluso dice: casi se deslizaron mis pies. Por poco él también se dejaba llevar por el pecado. Le parecía que a los malos les iba mejor que a los justos, que les iba mejor que a los que amaban a Dios. Pero eso nos enseña que aunque amemos a Dios, también sufrimos. Jesucristo mismo sufrió. Pero su sufrimiento, hermano, nos enseña que todo era porque nos amaba a nosotros y nos amó hasta el fin, dice la Escritura. Y el amor que Jesús nos tiene lo llevó a entregarse de manera voluntaria, a morir en la cruz, a padecer por nosotros, a sufrir hasta la muerte, con tal de salvarnos, con tal de que usted y yo tuviéramos vida eterna en Él. Pero el sufrimiento puede traer victoria, trae victoria a los que aman a Dios. Debe alentarnos, hermanos, saber que el dolor produce la alegría de vivir. Porque cuando ha pasado todo, entonces viene una cosecha abundante y gloriosa. Job lo había perdido todo. Pero el capítulo 42, versículo 10, dice la Escritura que al final el Señor le devolvió a Job el doble de todo lo que un día había tenido. Y aunque nos causa gozo saber que Job fue restaurado por el Señor, su experiencia de vida nos deja una gran enseñanza y nos revela que la forma en que Dios usa cada situación, hermano, de nuestra vida, cada problema, cada dificultad que atravesamos, el Señor la usa para cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Quizás no tengamos la capacidad de Job para enfrentar una prueba
de esa magnitud. Pero confiamos en que el dolor que quizás usted y yo ahora mismo estamos pasando, Dios lo diseñó a nuestra medida. Y podemos estar seguros de que el sufrimiento, la aflicción por la que estamos pasando ahora, al final, habrá formado un carácter mejor en nosotros y nos llevará a una gran victoria. Así que para concluir, Dios es bueno, hermano. A Dios no se le escapa a nada. El diablo no puede atacarnos si el Señor no se lo permite. Y solo lo podrá hacer en la medida en el que el Señor lo permite. Cuando termine la prueba por la que ahora usted y yo estamos pasando, tenga por seguro que todo será mejor que antes. Job nos enseña que lo mejor que podemos hacer cuando padecemos, cuando estamos sufriendo, cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando, lo mejor que usted y yo podemos hacer es guardar la fe y la paciencia. El Señor le concedió a Job vivir todavía 140 años más y le dio una vida mejor que la anterior. Así que la próxima vez que usted y yo estemos atravesando una situación que sea difícil de explicarnos, que no entendamos, no reneguemos, no perdamos la fe en el Señor. Todo es parte del propósito que Dios tiene que cumplir en cada una de nuestras vidas. Todo es parte de la formación del carácter que Dios está moldeando en cada uno de nosotros. Confiemos en la fidelidad de nuestro Dios. Él tiene propósitos perfectos y eternos para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a atravesar el momento difícil por el que estemos pasando, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga, hermanos.